Hola, bienvenidos, bienvenida Kelly, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy animado. Tenemos un nuevo episodio de Voces Misioneras y muy emocionado de arrancar un nuevo capítulo de otro país. Ya hemos entrevistado por Chile, Argentina, Brasil, ¿qué más? Ayúdame, Panamá. México, Panamá, El Salvador, Costa Rica y hoy tenemos una invitada de Venezuela, así que saludo a todos nuestros amigos venezolanos. Nos acompañan en este día. Nefer, Nefer, ¿cómo estás? Bienvenida. Estoy bien, este, muy emocionada y agradecida de estar aquí con ustedes. Qué lindo. Viniste de mi Excelente. color favorito, del verde. Nefer, qué lindos aritos que tenés. Te estaba viendo, se resaltan en el video. Esto los compré en Bogotá, así que Ah, bien ahí, bien ahí. gracias. Buen detalle. Eh, bueno, Nefer, gracias nuevamente por aceptar la invitación. Este es un espacio que hemos pensado para dar la oportunidad de escuchar la historia, el relato de los misioneros en Latinoamérica y estamos re emocionados de escuchar tu historia. Así que la primera pregunta para romper el hielo es, ¿qué recordás de tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia? Ruidos, olores, sabores. Bueno, yo de mi infancia la podría resumir en 3 palabras: mucho amor, música y viajes. Uh, Yo, por cierto, tengo aquí una foto de mi hermana. Soy la sexta, ¿se ven ahí? Soy la sexta de 7 hermanas. Entonces, imagínense vivir entre puras mujeres, eso siempre estábamos alegres, cantando, ayudándonos entre todas. Nací en un hogar cristiano y entonces, mi papá siempre combinaba, nosotros la acompañábamos en sus viajes y él combinaba mucho el trabajo, es decir, el servicio al Señor con la diversión, con la recreación. Y entonces nosotros sabíamos que recorríamos ciudades de acá de Venezuela y ya sabíamos que después que termináramos el taller, la conferencia, lo que mi papá iba a dar, nos íbamos a ir a una playa, a un río, algo especial, ¿no? Entonces yo recuerdo mi infancia así, con mucha alegría, con mucha música, porque todos cantamos, todos tocan algún instrumento y con muchos viajes. Y eso fue, ¿qué ciudad naciste en Venezuela? Mira, nací en un estado que es el estado Guárico. No nací en una ciudad. Y aquí es donde mis amigos se ríen de mí. ¿Sabes? Eso no existe. Porque como Venezuela en esta época teníamos, bueno, sí teníamos todo ese auge petrolero. Mi papá trabajaba, cuando yo nací, trabajaba en una empresa petrolera. Él era maquinista y entonces yo nací en un campo petrolero. Entonces no nací en ninguna Ok. ciudad, nací en un campo petrolero con mis últimas 2 hermanas y eso queda en el estado Guárico, en el llano venezolano. Solo que a los Ok. 4 años nos vinimos para Caracas. Entonces, casi toda mi infancia la viví desde los 4 años en Caracas. Está bien. Me encanta eso, que Nefer, nos conocemos hace mucho tiempo, pero voy conociendo nuevas cosas con cada entrevista que hacemos, que está buenísimo. Cuéntanos, ¿cómo es que empezaste tu relación con Dios, con el Señor? Dijiste que escuché que es una familia cristiana, pero en más detalle, si puedes. Ok, sí, claro. Eh, yo recuerdo haber vivido bajo la cobertura espiritual de mis padres. Y entonces, claro, por ser la sexta, mi papá se convirtió cuando nació mi cuarta hermana. Y entonces, claro, ya yo allí estaba con fundamentos bíblicos. Para mí lo más natural era recibir en la casa a pastores, líderes, misioneros, estudiantes de los seminarios, de los institutos bíblicos. Y entonces, desde pequeña, en la escuela dominical, en la escuela bíblica vacacional, en los campamentos de niñas que disfruté mucho.
Allí yo empecé a conocer del Señor, pero digamos que a los 5 años yo hice una decisión, pero estaba muy pequeñita. Recuerdo que en esa época fue la primera vez que vino el evangelista Billy Graham a Venezuela Ujú. en el año 64 y yo recuerdo levantar mi manito y veía puras personas altas, altísimas para mí, y yo con mi mano levantada recibiendo a Cristo. A los 13 años fue cuando de verdad entendí y recibí al Señor, y me bauticé, ¿no? Pero desde los 10 años yo tuve o tenía un cuñado que era pastor y él estableció una iglesia infantil y él nombró a cada uno de algunos roles pues que habían en la iglesia de adultos y a mí me nombró la maestra. Y entonces para mí fue de Sí. mucha emoción porque él me enseñó cómo yo tenía que dar la clase y yo era la maestra de los niños y yo apenas tenía 10 años, pero así fue como yo empecé a conocer del Señor. Qué linda. Qué bueno. Y avanzamos un poquito en tu historia, y siempre esta es una pregunta que a mí me interesa un montón, pero eh, ¿qué fue lo que usó Dios o a quién usó para indicarte que Él te estaba llamando a servir a tiempo completo? Bueno, cuando yo tenía 15 años, asistí a un campamento vocacional que organizaron las iglesias libres donde yo asistía. Y entonces allí hubo como una feria de ministerios, pero hubo una predicación bien importante que hablaba de la siembra, del sembrador y todo eso, cómo la semilla cae en buena tierra, corazones de piedra, corazones sensibles, y cantaron un himno que se llamaba Sembraré la simiente preciosa. Eso a mí captó mi atención y yo dije, yo quiero dedicarme a eso. Luego, a los 17 años, asistí por primera vez a un congreso universitario en la ciudad de Valencia, en Venezuela, y allí el Señor me habló también claramente, me presentó en mi mente un mapa de Venezuela. Era un mapa desolado totalmente, como en estado de abandono, como un desierto. Pero en cada punta, en cada esquina así del mapa de Venezuela, había una familia, el papá, la mamá y los dos hijos en medio de ellos, harapientos, y entonces ellos extendían sus manos hacia donde yo estaba y me decían, dame lo que tienes, dame lo que tienes. Decían eso 3 veces y eso yo me puse a llorar y yo no sabía qué era eso, pero fue una imagen tan clara que yo le dije, Señor, no quiero que me dejes por fuera de lo que vas a hacer en Venezuela. Yo tenía cuando esos 18 años, más o menos. Y le dije, no me dejes por fuera de lo que vas a hacer en Venezuela. Y no sé cómo, cuándo, ni dónde. Entonces, claro, allí comenzó este llamado. Luego yo empecé a orar por un coordinador de Cruz, de quien me enamoré justamente en ese congreso que fui. Bueno, me empecé a enamorar, pero ya yo tenía mis conclusiones y él tenía un llamado bien definido a servir al Señor. Y era algo como natural en el lenguaje de los universitarios que servíamos en Cruz, que luego que yo terminara mi carrera iba a servir al Señor. Eso era lo más natural, eso era lo que se esperaba, porque esa era la pasión que nosotros veíamos en nuestros líderes, era lo que ellos nos modelaban. Entonces, claro, cuando yo tengo ese compromiso y esa pasión, y me enamoro de alguien que tenía la pasión mucho más grande que yo, él tenía todo definido a nivel ministerial, qué quería hacer y todo eso. Y entonces fue así como, de hecho, el día que nosotros nos casamos, hicimos un compromiso de por vida para servir al Señor a tiempo completo. Y un año después que nos casamos, 2 años después tomamos la capacitación que se llamaba en aquella época el CCGC, la capacitación de la Gran Comisión. Lo hicimos en la ciudad de Bogotá, Colombia. ¿Y eso fue qué año, Nefer? ¿En qué año entraste a Cruzada? Como coordinadora en el año 87, 1987, entramos mi esposo y yo. Nos habíamos casado en el año 86. Pero pasaron 2 años más o menos para nosotros entrar en la capacitación como tal, como misioneros de tiempo completo. Ok, antes también habíamos servido como voluntarios
Yo desde los 16 años ya había empezado a servir como voluntaria en la cruzada, lo que se llamaba antes el movimiento Alfa y Omega, y fui coordinadora Paulina, que era un coordinador de medio tiempo. Entonces yo trabajaba dando clases de música, estaba en la universidad y el otro medio tiempo levantando movimiento. Así que sí, está bien mi matemática y no está siempre bien. Así que unos 35, 37 años con cruzada, ¿puede Sí, ser? sí, Ok, 37 años. 37. Estaba bien mi matemática. Bien, qué lindo. Entonces, en esos 37 años, ¿qué son algunos de los hitos, algunos de los momentos más lindos, los recuerdos más lindos, las cosas que ha hecho el Señor en este tiempo? Mira, Kelly, me encanta esa pregunta. Me gusta mucho recordar esas cosas tan lindas, ¿no? Algo que yo recuerdo al entrar eh, a servir en Cruz es que yo venía con muchas inquietudes en mi vida cristiana, porque yo tenía los qué de la vida cristiana. Yo sabía todo lo que tenía que hacer porque recibí enseñanza desde pequeñita, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces, justamente cuando yo entro en Cruz, entendí los cómo y sobre todo los conceptos transferibles. Por ejemplo, a mí me ayudaron muchísimo porque eran los cómo amar por fe, cómo orar, cómo cumplir la gran comisión. O sea, todo eso es como me abrieron un panorama de posibilidades. Y a mí se me abrió, a mí prácticamente cuando yo leí, por ejemplo, el folleto azul de la llenura del Espíritu Santo, fue como si me quitaran un velo a nivel espiritual y yo entendí lo que era vivir la vida cristiana. Entonces, a partir de allí, por supuesto, empecé a ver eso, el énfasis en el ser y no en el hacer. Uno de los eslogans que nosotros teníamos era, yo soy una coordinadora, porque era lo que usábamos ese término, DDTT. ¿Qué quiere decir eso? Dispuesta, disponible todo el tiempo. Eso a mí me animó muchísimo, esos énfasis que nosotros teníamos a nivel de las capacitaciones. Hay algo muy especial que yo recuerdo en los años 70, fue lo que se llamó la campaña Ya la encontré. Aquí se realizó en Venezuela. Yo, en más o menos años 75 se realizó esa campaña y yo la recuerdo. O sea, teníamos metas evangelísticas, o habían alrededor, ¿no? Todas esas metas evangelísticas. También hicimos nosotros en los años 80 la saturación evangelística de 51 ciudades, donde íbamos el día viernes, íbamos todos los universitarios a evangelizar en las universidades o en los institutos pedagógicos, y el sábado a evangelizar casa por casa con la iglesia local. El domingo nos asignaban en las distintas iglesias que habían en la ciudad para los hombres, sobre todo, tenían la oportunidad de llevar la palabra en las iglesias que estaban participando con nosotros. Y algo que a mí me gustaba mucho era que el domingo en la noche, antes de irse cada uno al terminal decimos acá donde tomas el transporte para irte a las distintas ciudades, hacíamos un círculo, una rueda en la Plaza Bolívar. La Plaza Bolívar es la Plaza del Libertador, es como la plaza más importante de cada pueblo o ciudad. Y allí todos tomados de la mano dábamos testimonio de las personas que se habían convertido, de las entrevistas que habíamos tenido, las conversaciones, todo eso. Nos abrazamos, nos despedíamos hasta el otro fin de semana que nos volvíamos a encontrar. Entonces yo recuerdo esa época, años 80, 81, saturación evangelística de Venezuela. De hecho, recuerdo que el desafío para los universitarios era no escriban muchas materias. Yo escribí una materia, perdón, porque la dedicación iba a ser el cumplimiento de la gran comisión. Algo también bien importante en el año 97, Latinoamérica 2000, que se realizó en Panamá. Eso fue un avivamiento muy grande y un privilegio para mí porque yo tenía mis dos hijitos pequeñitos. Uno tenía 2 años, otro tenía 3 años y medio, y yo pensé que no iba a ir. Y me invitaron a crear o a componer el canto lema que se llamó Sin Límites. Y para mí, como yo pensaba que no iba a ir, esa era mi participación en Latinoamérica 2000. Y resulta que el Señor me permitió ir. Recuerdo también
En el año 97 asistimos al primer Congreso Internacional, mi esposo y yo, en Colorado. Eso me impresionó muchísimo, ver por primera vez la película de La Cosecha. Eso yo regresé a Venezuela con un impulso muy grande, ¿no? Recuerdo también lo que llamábamos el Servicio Estudiantil Rural, el SER, que fue algo No. que copiamos de México. México fue un modelo para Venezuela en muchísimas cosas, ¿no? A nivel ministerial. Recuerdo, por supuesto, Solo Uno, cada uno, donde pude ir con mis 2 hijos. Recuerdo Agora en el 2018. Recuerdo todo lo que hicimos en la pandemia, cómo nosotros crecimos a nivel digital, entender todo ese mundo. Recuerdo en el 2010 un congreso, una capacitación que hubo de staff de mujeres, donde conocí por primera vez la mujer y su significado, reflexiones de esperanza. Bueno, todos estos eventos marcaron mi vida de muchas maneras. Uno muy especial fue el tributo milenial. El tributo milenial se hizo para comenzar el 2000, los 2000, y se hizo una campaña de movilizar a muchas iglesias. Y nosotros participamos como familia, mis 2 hijos pequeñitos. Recuerdo a ellos motivados y compartiendo las 4 leyes chiquiticos y cantando. Y eso fue un ambiente muy lindo. Fue una fiesta, ¿verdad? Una fiesta espiritual. Bueno, muchos recuerdos. Qué Bueno, bueno. un resumen de 37 años. Sí, Ajá. ¿no? Y me imagino que se quedarán muchos momentos por afuera también. Así es. Nefer, ¿y qué has aprendido de Dios en los momentos difíciles? Esos tiempos de prueba, de tribulación, o que son quizás no los más felices, pero que uno Sí. creo, experimenta mucho crecimiento y aprendizaje, ¿no? Bueno, una de las cosas que he aprendido o que aprendí en esos momentos difíciles es que Dios es real. Dios no es solamente un concepto, sino que Dios es real, es personal, está interesado en mí, me acompaña, se hace cercano a mí cuando yo sufro. Yo nunca había sufrido, honestamente, les confieso que en todos esos años yo nunca sufrí. Yo siempre tenía mi vida normal. En el 2008, perdí a mi esposo y wow, fue algo que por supuesto movió mi vida. O sea, movió mi vida, pero me permitió acercarme. Para mí, yo sentí que subí a otro nivel espiritual, tal vez porque oraba, pasaba todo el día en oración, orando, pidiendo, clamando, de todo, y eso me acercó mucho al Señor y experimenté que Él se acerca a los que sufren. Experimenté, por ejemplo, verdades que yo había aprendido, pero teóricamente, yo siempre decía, sí, Dios es mi consolador, pero yo no he recibido un consuelo así. De allí aprendí que Dios fue mi consolador. Yo recuerdo un pasaje en el Salmo que dice, cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Eso lo viví allí. Cada noticia que yo recibía en cuanto a la salud de mi esposo, y yo sentía que mi fe se podía caer un poco, y me metía en oración Señor, llévame a la roca más alta y escóndeme en el puño de tu mano. Y así yo experimenté todo eso, que lo que yo había aprendido era real y todas esas herramientas me sirvieron para conocer más a Dios. Lindo. Hemos llegado bastante rápido mira, estaba bien organizadita, no me sale la palabra, pero bien pensada tus respuestas. Pero hay una anteúltima pregunta y es, si vos pudieras volver a hablar a vos mismo, pero de tu juventud, o esa niña de 5 años que cantaba con sus hermanas, o la de 13 que la maestra Nefer, eh, ¿qué es lo que te gustaría decir a tú mismo, pero de tu juventud? Difícil no emocionar, porque yo tomaría a esa Nefercita pequeñita y le diría, sí vale la pena,
haz lo que estás haciendo, hazlo porque sí vale la pena conocer a Cristo, sí vale la pena seguir a Cristo. A la Nefer adolescente le diría, relájate, sé feliz, disfruta, no le debes tantas explicaciones a la gente, sé tú misma, acéptate. Dios te hizo de una manera particular y Él te va a usar en el futuro. Yo le diría eso a Nefer porque Nefer adolescente era muy insegura. Yo me comparaba mucho con mis hermanas, con las personas, y yo decía, bueno, yo soy la menos esto, la menos esto. Tenía una lista de todas las cosas donde yo me sentía la más pequeñita. Y entonces a esa Nefer jovencita le diría eso, tu seguridad y tu sentido de valor, tu identidad está en Cristo, no en lo que tú hagas. Y entonces, ok, a la Nefer, ya joven, le diría, escogiste bien al hombre de tu vida. Porque ese hombre te iba a aportar mucho para tu ser como mujer. Ese hombre te iba a preparar para las futuras responsabilidades que ibas a tener en el ministerio. Entonces le diría, la felicitaría. Le diría, Nefer, escogiste bien. Decidiste esperar en Dios y Él te guió y Él te bendijo con ese compañero que fue mi socio de oración, fue mi amigo, en cierto sentido fue mi discipulador, me impulsó muchísimo y como yo siempre digo, nunca me colocó detrás de él, siempre me colocó a su lado y yo aprendí muchísimo con Benjamín a tomar decisiones, a administrar mi vida, mi tiempo, bueno, todo eso. Entonces yo felicitaría a la Nefer joven. A la Nefer cuando quedó viuda, sí le diría, Dios es fiel y Dios va a ser fiel contigo. Dios, ninguna de sus palabras va a caer en el vacío. Y le diría también que hay que esperar en el Señor, que el Señor tiene el control. Y luego a la Nefer ya madura, no más dura, sino madura, a esa Nefer con una fe más sólida, le diría que en los desafíos que tuvo que enfrentar, los iba a llevar a cabo porque no dependían de ella, dependían del Señor, no dependían de mi experiencia, no dependerían de mis habilidades, no, nada de eso, iba a depender era del Señor. Y por supuesto, Dios iba a ser mi proveedor. Yo le diría también a Nefer, a mí misma, me diría, mira, ten confianza porque Dios es el que te llama, Él te capacita, Él te acompaña, Él te provee, Él te sostiene. Entonces ten confianza todos los desafíos que vas a enfrentar, pero espera en Dios. Eso es lo que yo le diría. Qué bueno, Nefer. Muy, muy lindo y muy relevante, ¿no? Para cada etapa. Pensamos esa pregunta de esa manera porque a veces cuando uno podría decir, bueno, ¿qué le dirías a la juventud de hoy en día? Bueno, quizás a veces se olvida de quién era cuando, como vos hiciste todo ese recorrido, ¿no? Entonces, yo creo que de esta manera uno es capaz de hablar y tener presente, muy presente, cómo era, ¿no? Lo que vos decías de la inseguridad en la juventud, en la adolescencia, en las elecciones, sino tan bueno y tan relevante. La última pregunta que te vamos a hacer viene de nuestra última invitada y te vamos a pedir que mientras vos vayas pensando una pregunta para dejarle a nuestros próximos invitados, invitadas, no sabemos todavía quién va a ser, pero ellos la invitada anterior preguntó, ¿qué es algo que no volverías a hacer en el ministerio? Ok, wow.
Bueno, algo que no volvería a hacer. Cuando yo, casi toda mi etapa ministerial, yo la viví fue con mi esposo. Y entonces yo tenía los pasos muy organizados y muy seguros. Yo decía, yo me pego a Benjamín y yo llego. Así lo decía yo no tengo que hacer, voy con él y eso sale. Y entonces cuando yo entré, como en este caso, en esta otra etapa ministerial de asumir la dirección del equipo nacional, yo entré, por supuesto, con mucha duda, no sabía cómo iba a ser todo, muchos temores, inseguridad, situación país, me tocó una situación país muy difícil y entonces yo venía con frustraciones a nivel ministerial que yo quería que las cosas fuesen distintas. Entonces, claro, al principio, los primeros años de ocupando este rol, invertí mucho tiempo tratando de resolver situaciones. Y eso me restaba energía, tiempo y todo esto. Yo veía mi agenda, por ejemplo, y la agenda la tenía llena de muchas reuniones, resuelve aquí, resuelve allá. Y un día dije, pero Señor, tú no me llamaste para esto, yo no quiero dedicar mi vida a esto, porque a mí siempre me ha gustado estar en el campo y estar con la gente y compartir y enseñar y todo. Y entonces el Señor me habló a mi corazón y me dijo, ok, tienes un rol distinto, tienes que liderar, pero hazlo a través del pastoreo. Pastorea a mi gente. Y eso me quedó a mí en mi corazón. Y yo digo, mire, la gente se podrá quejar de mí en el buen sentido, en el mal sentido, como sea, de que me haya podido faltar estrategia, me haya podido faltar tantas cosas, pero la prioridad son las personas. O sea, escucharla, nunca ha sido suficiente el tiempo, la atención que uno le da, porque hay muchos coordinadores y no solamente eso, sino la discípula, la gente que uno está desarrollando como ministerio personal, pero yo cometí tal vez por la inexperiencia tratar de resolver y después hice el cambio. Tengo que atender, escuchar. Entonces, eso sería yo creo que lo que yo me enfocaría en algo de una vez. Pastorea y escucha. Y luego fíjense qué bendición que ahora con esa gente que yo de alguna manera el Señor me ha usado para su gloria, para estar cerca de ellos, ahora yo los estoy invitando a que trabajen conmigo en las mesas colaborativas. Y ellos tengo la confianza de invitarlos porque ya los conozco. Entonces ellos me están ayudando a resolver las situaciones actuales también. Sí, qué bueno. Gracias por responderlo y nos gustaría dejarte la oportunidad de dejar una pregunta para, como dijo Tavo, para la próxima persona o personas que vamos a entrevistar. Así que, ¿alguna pregunta que querés dejar? Distintas a las preguntas que me hicieron ustedes a mí. Ajá. Claro. ¿Y tengo que responder ahorita eso o pensarlo? No, es Tengo que para responder. dejar para la próxima. Por eso, pero tengo que decirles ahorita cuál es la pregunta. Sí, si se Sí, te ocurre ahora sería genial. Sí, sí. Porque una como, ¿qué te pregunta, interesaría que alguien responda en ese Escuchar. podcast? Ya. ok, a mí me gustaría preguntarle a un misionero de cruz cómo está levantando él un movimiento. Él, no su estrategia, no su equipo, sino él. ¿Qué estás haciendo tú para levantar un movimiento? Esa Es sería mi muy pregunta. buena. Bueno, Ya la estoy anotando. Excelente. Sí. Bueno, Neser, la mira, verdad ha sido un verdadero placer, un privilegio. Ha sido, siento que es una versión express que hemos volado sobre las preguntas y seguro podríamos ir mucho más profundo, pero sí, gracias por compartir tu historia con nosotros, gracias por
compartir de tu corazón, de lo que Dios ha puesto en tu corazón, de cómo estás viviendo el llamado de Dios en tu vida y sí, además de disfrutarlo mucho, sabemos que va a ser de mucha bendición para otros misioneros, así que gracias. Amén. Y bueno, yo quiero darle las gracias y felicitarles por esta iniciativa de permitir que podamos compartir nuestra historia, porque es real, o sea, lo que estamos haciendo, no somos máquinas de multiplicación de discípulos y de movimiento, sino que somos personas con inquietudes, con dudas, con incertidumbre, pero con respuestas que el Señor nos ha ido dando a lo largo de toda nuestra vida. Así que muchas gracias también por la oportunidad. Gracias, Never. Y gracias por estos 37 años de mucho servicio, dedicación, servicio al Señor. Que un lindo tiempo compartir con vos. Muchas gracias. Que Dios Bueno, nos nos bendiga. vemos en la próxima. Hasta luego, bendiciones. Dale. Eh, Chao, Gracias. chao.